Bueno, en primer lugar agradecer a todos ustedes que estén compartiendo ahora con nosotros. Como ya ven el título, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson y realmente, lo comentaba antes con mi compañera, cuando nos planteábamos realizar esta sesión, pues nos planteábamos una serie de dudas y veíamos una serie de dificultades, yo explicaré por qué, para poder abordar de una manera que fuera agradable, entendible, esta enfermedad y por qué nuestra manera de trabajar creemos que puede ser útil para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, cuesta mucho hablar de una enfermedad que, podríamos decir de manera vulgar, es popular. O sea, todo el mundo ha oído hablar de la enfermedad de Parkinson, todo el mundo conoce a alguien que tiene la enfermedad de Parkinson, incluso puede visualizar personajes famosos que tienen la enfermedad de Parkinson y por lo tanto es difícil a veces abordar cómo poder explicar esta enfermedad diciendo cosas un poco diferentes a lo que la gente habitualmente está habituada a escuchar, ¿no? Y por otra parte estamos hablando de que es una enfermedad que aquí en Barcelona, en Cataluña, tiene grupos de estudio muy potentes, sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento farmacológico de la enfermedad, y por lo tanto queríamos un poco también explicar cómo dentro de este panorama de alto nivel, nosotros creemos que nuestra manera de hacer y nuestra manera de trabajar puede dar un plus en el manejo de la enfermedad de Parkinson. Y decía que era una enfermedad popular porque mira, hace una semana mismo, cuando estaba preparando las diapositivas, dije, bueno, voy a buscar en noticias habituales o en diarios, no en diarios especializados, sino en diarios populares, si se habla de algo de la enfermedad. Y resulta que había noticias pues, en relación a la serie que está ahora de moda, o incluso en las revistas del corazón había noticias actuales relacionadas con la enfermedad de Parkinson, incluso en relación de fallecimientos de personas conocidas. Había información más directamente médica en distintos diarios locales. Incluso, pues no es raro ver en cualquier revista de divulgación todas las semanas que hagan un apartado o hablen de la enfermedad de Parkinson. Y además, como ha comentado antes mi compañera, pues es una enfermedad que todos tenemos en la mente personajes históricos que han padecido esta enfermedad, desde 3 dictadores del siglo XX hasta personajes menos ominosos como Michael J. Fox. Michael J. Fox entonces, está todavía vivo y es el fundador de una de las fundaciones más importantes que se encargan en investigar sobre la enfermedad de Parkinson, o por ejemplo Mohamed Ali. Si ven, aquí esta foto es muy expresiva porque vemos la cara que tiene, perdón, se ha ido aquí, la cara que tiene Mohamed Ali, y esta cara es una cara característica de los enfermos de la enfermedad de Parkinson, esta cara un poco expresiva de los pacientes evolucionados, o por ejemplo el Papa Juan Pablo II, con la característica postura encorvada, llamamos una postura cifótica, que es característica de algunos pacientes con enfermedad de Parkinson. Y esta última fotografía la ponía aquí, este personaje probablemente no lo conozcan, pero es para señalar que, lógicamente, la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que se ha inventado en los últimos 200 años, ya existía antes. Este personaje es von Humboldt. El barón de von Humboldt era el hermano del famoso naturalista Humboldt y era una personaje, un prohombre de Alemania. Si uno va a la Universidad de Berlín y va a la puerta, verá una gran estatua de este personaje porque es el fundador de la Universidad de Berlín, y curiosamente en sus diarios habla de cómo él está enfermando, y la descripción es una descripción preciosa de la enfermedad de Parkinson antes de que se supiera que era la enfermedad de Parkinson. Y alguien se indignó a hacerle una escultura en sus últimos años de vida y ya ven ustedes que ya tenía esa postura característica similar a la que podemos ver aquí en el Papa Juan Pablo II en la fotografía anterior. Pero si ya nos ceñimos al Parkinson histórico, como hemos dicho antes, la primera descripción médica específica de la enfermedad de Parkinson se hace en el año 1817, lo hace James Parkinson, y lo que hace es describir 6 pacientes con una enfermedad que te catalogó de parálisis agitante. El nombre es muy significativo porque con ese nombre explicaba 2 de las características de la enfermedad de Parkinson que más le llamaron la atención. Una, la dificultad de movimiento, y otra, el temblor. Por eso le puso ese nombre. Este tratado pasó un poquito al olvido y a finales del siglo XIX, Charcot es el gran padre de la neurología,
Charcot tenía fama de ser una persona que fagocitaba los trabajos de otras personas y se los acaba atribuyendo a sí mismo, pero curiosamente aquí fue modesto, describió de nuevo la enfermedad de Parkinson y dijo, ojo, no soy yo el primero que la ha descrito, sino que James Parkinson lo describió anteriormente y además vamos a llamar a esta enfermedad de Parkinson, ¿no? Y es el nombre un poquito que se nos ha quedado, ¿no? Aunque en algunos libros todavía pueden oír lo de parálisis agitante. Claro, una vez ya descrito el síndrome, o por lo menos la parte motora del síndrome, ya veremos que el síndrome es un poquito más complejo. El siguiente paso es decir, bueno, ¿y por qué las personas tienen este problema? Aquí vinieron los patólogos. Los patólogos lo que hacían enseguida era, bueno, vamos a coger cerebros de personas que han tenido la enfermedad de Alzheimer y una vez que han fallecido, vamos a analizarlos y vamos a ver qué les pasa a ese cerebro. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues lo que encontraron es que cuando hacían cortes a ese nivel aproximadamente, como vemos aquí, se fijaban en una parte del cerebro, que es el tronco cerebral, y concretamente en una zona que tiene el nombre poco original de sustancia negra. Tiene ese nombre porque habitualmente en personas que no padecen ninguna enfermedad es de un color oscuro, pardo oscuro, negro incluso. ¿Y qué veían? Que los pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, pues este color desaparecía, incluso prácticamente era indistinguible la sustancia negra. Lógicamente dijeron, aquí hay una asociación entre este problema y la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué es importante? Porque esta sustancia negra es básica para la producción de un transmisor que se llama dopamina. Y este neurotransmisor dopamina es básico en la transmisión de una red nerviosa, una de las más importantes que tenemos en el cerebro, que influye tanto en temas en relación con el movimiento como con otras funciones que ahora hablaremos de ellas. Y esta red, que depende de la dopamina para transmitir los impulsos nerviosos, pues viaja pues desde la zona que hemos comentado, desde el tronco cerebral, hasta distintas estructuras del cerebro, incluso la corteza cerebral. Aquí puesto de una manera, podríamos decir, sencilla, pero realmente, si nos fijamos, es un poco más complicada. Vemos que es no quiero centrarme en esto, no creo que es el foro adecuado, pero lo que quería explicar es que hay una red de vías, unas excitatorias, unas inhibitorias, y tiene sentido, porque el movimiento y otras funciones cerebrales nuestras no son funciones de sí, no, son funciones complejas, son funciones que necesitan un ritmo. Hemos subtitulado la presentación, ¿no?, de que es la enfermedad en la que se pierde el ritmo. Pues si perdemos este orden de excitación, inhibición de los movimientos y de otras funciones, pues lógicamente esto tiene un precio, tiene unas consecuencias. No solo se afecta la red de la dopamina, se afecta la red de la dopamina y se afectan otras redes. Las dos redes más afectadas es la dopamina, como hemos dicho, y las redes que dependen de la serotonina, que seguro que todo el mundo ha oído hablar un poco de la serotonina. Si sabemos qué función tienen las redes que utilizan estas neurotransmisores, pues podremos saber, lógicamente, qué es lo que falla, qué es lo que puede fallar. Entonces, la dopamina tiene que ver, lógicamente, en las funciones de control de movimiento, pero también otras funciones, por ejemplo, en el placer, en la euforia, en la sensación de gratificación. Cuando hacemos algo que nos gusta, que nos es agradable, se activan esas redes. ¿Y por qué se activan? Porque sirven para que intentemos repetir otra vez esa acción que nos has hecho gratificante. Es un premio que nos da el cerebro por algo que hemos hecho que nos gusta. También tiene que ver con la compulsión. Muchas enfermedades psiquiátricas tienen alteradas estas vías y pueden explicar comportamientos como los comportamientos compulsivos. Y la vía serotoninérgica, todo el mundo la conoce pues por la depresión, etcétera, y es una vía relacionada principalmente con el ánimo. Pero no solo con el ánimo, también se relaciona con procesos cognitivos, se relaciona con el sueño, y por lo tanto, los pacientes de enfermedad de Parkinson que van a tener alteradas estas vías, pues pueden tener problemas en todas estas esferas que hemos comentado. Si pasamos de el corte cerebral visto por nuestros ojos y intentamos aumentar el aumento y nos ponemos con el microscopio, lo que vemos los enfermos de Parkinson es que tienen de manera acumulada, distribuida por el cerebro, pues estos acúmulos de color, cuando tenemos un pigmento especial que se llama eosina, pues se quedan de este color así pardo, oscuro, rojizo, que tiene un nombre específico que se llama cuerpos de Lewy. Y esto es importante porque
Hoy en día sabemos qué son estos cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy son acúmulos de proteínas mal procesadas. Esto es interesante porque no es la única enfermedad en la que se producen acúmulos de proteínas mal procesadas. Muchas de las enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, son también enfermedades en las que se producen acúmulos de proteínas mal procesadas. En este caso, la proteína, el nombre es alfa-sinucleoproteína, y lo que sabemos últimamente, además de ello, es que si nosotros cogemos depósitos de alfa-sinucleoproteína y se los inyectamos a un ratón, el ratón puede desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y esto es un campo de investigación muy importante en el futuro. Y también, por curiosidad, estos acúmulos, que principalmente están en el cerebro, se han encontrado en otras localizaciones del cuerpo. Por ejemplo, en el sistema nervioso que tenemos a nivel del intestino. Y eso también abre una vía de futuro para poder intentar saber más cómo se propaga, cuál es el origen de la enfermedad de Parkinson, y por lo tanto yo creo que en los próximos años tendremos noticias en este sentido. Y ya si hablamos un poquito concretamente de la presentación de la enfermedad, hemos dicho que es una enfermedad frecuente, tan frecuente que en los mayores de 60 años hasta un 1% de las personas pueden tener una enfermedad de Parkinson, pero es que si nos vamos a los mayores de 80 años, hasta el 3%. Quiere decir que es una enfermedad relacionada con el envejecimiento. Contra más mayores, más probabilidad de tener enfermedad de Parkinson. Eso no quiere decir que no se pueda dar Parkinsons juveniles o Parkinsons en personas de menores de 60 años, pero luego eso es mucho más raro. Es mucho más frecuente en hombres y en mujeres. Y la gran pregunta que hace todo el mundo cuando se diagnostica la enfermedad por primera vez y está en la consulta, pregunta, bueno, ¿y esta enfermedad es genética? ¿Se puede heredar? Realmente, herencia pura solo la encontramos en menos del 5% de los casos. En el resto de los casos, lo que sí que sabemos es que cada vez se están descubriendo algunos genes que nos podrían dar una predisposición a tener la enfermedad, pero no a dar una herencia clara o directa. Y también se habla mucho y se investiga mucho el tema de los tóxicos. El tema de los tóxicos se investiga mucho porque sabemos que hay tóxicos que directamente provocan síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, generalmente algunas drogas de abuso. Por lo tanto, los científicos enseguida buscaron decir, bueno, a lo mejor hay tóxicos ambientales que pueden producir y favorecer la enfermedad. Realmente no se ha identificado claramente tóxicos ambientales que produzcan o directamente o demostrativamente la enfermedad. Se intentaban, pues, desde pesticidas, etcétera, pero no se ha encontrado. Una cosa curiosa pasa con el tabaco. Hay muchos estudios que dicen todo lo contrario, que las personas fumadoras tienen menos riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. Y esto, que todavía hay que ponerlo un poquito siempre entre comillas, porque es una probabilidad, lo que no sabemos hoy en día si es que es el tabaco el protector de la enfermedad de Parkinson, o que las personas que tienen menos predisposición a fumar tienen más riesgo de tener enfermedad de Parkinson. Porque hay algunos estudios que parece que indicarían ello. Entonces no sabemos si es la gallina o el huevo en esa relación. ¿Y por qué viene la gente a la consulta? Para que, lógicamente, cuando vienen por primera vez no saben que tiene una enfermedad de Parkinson. A veces lo preguntan, pero no lo saben. Pues habitualmente vienen por los síntomas motores. Y los síntomas motores característicos de la enfermedad de Parkinson son estos que vemos aquí. El primero que hablo de ello es el temblor. El temblor es el síntoma más conocido. Tanto es así que cualquier persona que viene a consulta con un temblor te pregunta, ¿tendré enfermedad de Parkinson? Es la primera esencial. Lo básico es decir que no todo temblor es una enfermedad de Parkinson. Existen temblores que no dependen de tener una enfermedad de Parkinson. Y lo segundo es que no todos los enfermos de Parkinson tienen el temblor como un síntoma importante, principal. En algunas personas el temblor no es el síntoma más llamativo o más limitante de la enfermedad. El otro es la rigidez. Los pacientes con enfermedad de Parkinson están rígidos, les cuesta moverse. A veces esa rigidez es molesta, les crea incluso dolor. Pérdida de movilidad, que hablaremos un poquito de ella en distintos ámbitos. Los pacientes tienen una dificultad de movilidad evidente y ahora hablaremos de algunos síntomas característicos de esta pérdida de movilidad. Y lo que es muy importante, la pérdida de los reflejos posturales. Tienen problemas de equilibrio. Les cuesta mantenerse de pie. Les cuesta a veces hacer cambios de posición, hacer giros. A veces no andan rectos, sino que andan hacia adelante, hacia un lado, etcétera.
Y hemos hablado de la pérdida de movilidad, y la pérdida de movilidad se puede manifestar de diferentes maneras, ¿eh? No me gusta en esta charla soltar muchos términos así muy médicos, pero bueno, quería hablar de la bradicinesia. ¿Bradicinesia qué significa? Movimiento lento. Los pacientes con Parkinson tienen movimientos enlentecidos, como si fueran en cámara lenta. Si les pedimos que hagan un movimiento repetido de las manos, que hagan este gesto, o que crucen las manos, pues vemos que lo hacen de una manera mucho más lenta. Además tienen dificultad para iniciar el movimiento. Si le pedimos que haga cualquier acción, le cuesta empezar el plan motor. Van mucho más lentos. Si esto lo unimos con el tiempo de reacción prolongado, vemos el clásico signo de los pacientes de Parkinson, que está la persona sentada en una silla, en un sillón, le pedimos que se levanten y vemos que le cuesta, mucho levantarse, incorporarse, iniciar los pasos. Tardamos mucho. Una vez que han iniciado los pasos, lógicamente, pues es un movimiento lento, que a veces se acelera por el hecho que la propia persona, al estar encorvada, tiene el centro de gravedad adelante. Esto hace este caminar tan característico de ir en un momento lento y en un momento acelerado. Y luego afecta a todos los aspectos del movimiento, no solo a los brazos, no solo a las piernas. También afecta, por ejemplo, a la cara. Hemos visto la fotografía antes del boxeador, de Mohamed Ali, con esa cara poco expresiva, porque también afecta la movilidad de la cara. Pero puede afectar la movilidad de la laringe. Y por lo tanto, las personas con enfermedad de Parkinson tienen problemas del habla, muchas veces asociados. El paciente ha venido a la consulta, le hemos visto estos signos, algunos, otros no. Le hemos dicho, usted tiene una enfermedad de Parkinson, ¿y ahora qué? ¿No? Pues lógicamente el abordaje de los problemas motores de la enfermedad de Parkinson inicialmente es un abordaje farmacológico. Y no me voy a extender en el tema farmacológico, porque si va a cualquier uno a foros de Parkinson, pues todo basará en el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico puede llegar a tener cierta complejidad. En algunos pacientes incluso se requieren unas combinaciones de tratamiento farmacológico complicadas, pero en resumen decir que se basan en que el paciente reciba L-Dopa. Y tiene sentido. Si tenemos que las personas tienen un problema de dopamina, lo lógico es decir, bueno, pues vamos a meter más dopamina en el cerebro. Y eso es lo que hacemos dándoles L-Dopa. Y no solo dándoles L-Dopa, sino que a veces utilizamos otros fármacos que de manera indirecta aumentan la dopamina que tenemos dentro del cerebro o aumentan la activación de la dopamina. Pero una cosa importante hay que decir, todos estos tratamientos no son tratamientos curativos de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson hoy en día no se cura, ni tenemos unos fármacos que digan paren la enfermedad de Parkinson. Los procesos degenerativos de la enfermedad de Parkinson continúan. Lo que hacen estos fármacos es mejorar los síntomas del Parkinson, hacer que la persona esté mejor. ¿Qué problema hay? Que cuando van evolucionando los años, primero, cada vez necesitamos más dosis de tratamiento para controlar al paciente. Y llega un momento que con altas dosis de tratamiento ya no controlamos tan bien a la persona con enfermedad de Parkinson. También conocen ustedes que también existen métodos no farmacológicos para intentar manejar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El más conocido es la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda, de manera muy simple, es como si nos pusieran un marcapasos con los cables llegando hasta algunas partes del cerebro que hemos visto en el dibujo de las redes de la dopamina con anterioridad, que tienen que ver con el control del movimiento, principalmente un núcleo que tiene el nombre de núcleo subtalámico. Si nosotros con ese marcapasos marcamos una frecuencia de disparo de las neuronas de esa zona determinada, en personas seleccionadas, habitualmente son personas que no responden tan bien a los tratamientos, pero que son relativamente jóvenes, pueden mejorar la calidad de vida durante muchos años de manera significativa. Entonces, es muy útil, pero no es útil para todos los pacientes, solo para determinados pacientes. Y, lógicamente, aunque no deja de ser pues una intervención quirúrgica. Pero todo esto que hemos comentado, todos estos problemas del movimiento, el movimiento farmacológico, todos los cambios que hemos comentado, pues no dejan de ser la punta del iceberg de una enfermedad que no es solo una enfermedad motora, aunque principalmente sea una enfermedad motora, sino que afecta a muchos otros campos. Porque esto es una lista y me he dejado cosas aquí de síntomas que puede dar la enfermedad de Parkinson.
Algunos son síntomas motores, como os he explicado, pero existen muchos síntomas no motores asociados claramente a la enfermedad. Por ejemplo, síntomas como la sealorrea. La sealorrea es el aumento de la salivación. Los pacientes con enfermedad de Parkinson segregan más saliva y a veces tienen dificultad para deglutirla. Y esto es un problema a veces pues, que incomoda mucho a los pacientes con enfermedad de Parkinson. El deterioro cognitivo, que luego lo comentará también mi compañera. Algunos pacientes de Parkinson pueden tener un deterioro cognitivo, que puede ser desde mínimo o poco importante, o en algunos casos bastante limitante de la función del paciente. Los trastornos del sueño. Los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener diferentes trastornos del sueño, desde insomnio, síndrome de piernas inquietas, con más frecuencia apnea del sueño, alguna alteración del sueño muy peculiar, como la alteración del sueño de la fase REM. Todo el mundo habrá oído de las fases del sueño, la fase REM. La fase REM es una fase del sueño en la que tenemos los sueños vividos. Aquellos sueños que nosotros luego contamos cuando a veces nos despertamos, pues he luchado con no sé quién, he hablado con no sé quién. Bueno, pues estos sueños vividos habitualmente corresponden con que el cuerpo esté relajado. No hay una discordancia, ¿no?, entre lo que estamos soñando y nuestra posición del cuerpo. Pues las personas que tienen alteración del sueño REM, todo lo contrario, están agitados, gritan, luchan. Y esto es muy interesante porque se ha visto que puede anteceder años y años al desarrollo de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Incluso hoy se piensa que las personas que tienen alteración del sueño REM tienen más riesgo en el futuro de tener una enfermedad de Parkinson. Problemas gastrointestinales, es muy frecuente el estreñimiento. Estreñimiento a veces es importante en la enfermedad de Parkinson. Los trastornos del olfato, esto también se ha visto, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener problemas del olfato incluso años antes de tener los síntomas motores. La depresión, hasta el 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen depresión. Incluso la depresión puede ser el primer síntoma de la enfermedad de Parkinson. Y además a veces asociada a ansiedad. Y si además los pacientes se caen, pues todavía tienen mucha más ansiedad. Por lo tanto, tratar y manejar estos problemas es básico para los enfermos. Y el dolor, que no se habla mucho de él, porque la gente no asocia tanto la enfermedad de Parkinson con el dolor, pero la propia rigidez y la propia alteración de la percepción corporal se relaciona muchas veces con dolor. Dolor que es muy molesto. Por lo tanto, si tenemos una enfermedad compleja y en la que tenemos distintos puntos a tratar, pues necesitamos hacer un abordaje en equipo, y en ese sentido creemos que nosotros, como institución Goodman, pues podemos aportar nuestro granito, podríamos decir, de arena, a conseguir que los pacientes con enfermedad de Parkinson tengan mucha mejor calidad de vida, ¿no? Pues necesitaremos a médicos, neurólogos, psiquiatras, rehabilitadores, necesitaremos la ayuda de enfermería, la fisioterapia. Cada vez tenemos más evidencia del efecto positivo de la fisioterapia independientemente de los fármacos en los pacientes con enfermedad de Parkinson, la terapia ocupacional, la psicología, tanto la vertiente cognitiva como para el manejo emocional de los pacientes con enfermedad de Parkinson, la logopedia, pero incluso la musicoterapia. Hablaremos luego un poquito, una pincelada de cómo algunas técnicas de musicoterapia pueden ser útiles para la enfermedad de Parkinson. Y yo terminaré pronto antes de pasar a mi compañera, pero quería pasar un ejemplo de por qué es necesario un tratamiento, un manejo integral de los pacientes, incluso para tratar el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson, los problemas motores. Si tenemos una persona con un problema motor y que nos pide ayuda, pues necesitamos enfocar el problema desde distintos puntos de vista. Tenemos que ver, lógicamente, qué síntomas motores tiene. ¿Cuál es la severidad de la enfermedad? La enfermedad, lógicamente, hemos dicho que es una enfermedad progresiva y por lo tanto va a pasar por distintos estadios y llegará un momento que habrá que acordar el tratamiento rehabilitador al estadio que se encuentra el paciente. Pero también hay que tener en cuenta los síntomas no motores. ¿Cuál es la afectación cognitiva? ¿Podrá comprender o podrá entender perfectamente aquello que le estamos estando a explicar? ¿Y cómo tendrá el estado del ánimo? ¿Tendrá ansiedad? Porque si tienes ansiedad y se ha caído 3 veces, pues es más probable que cuando intenta emprender el movimiento pues pueda caerse por la propia ansiedad anticipativa que tiene la persona con enfermedad de Parkinson. Y hay que tener en cuenta, además, las enfermedades coexistentes. Estamos hablando de personas de más de 60, 70 años. Pues pueden tener un problema ortopédico de otra naturaleza, o pueden tener una pérdida de fuerza, por ejemplo, porque han tenido un ictus con anterioridad. O pueden tener problemas cardiorrespiratorios, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de enfocar el tratamiento del paciente. Y, lógicamente, los factores ambientales.
decir, ¿dónde se encuentra el paciente? ¿Tienen barreras arquitectónicas? ¿Cuál es el apoyo social? ¿Cuál es el apoyo familiar? Y todo esto, lógicamente, preguntando al paciente. Aquí se ha hablado, yo creo, cientos de veces en este ágora del término del empoderamiento. Pues bueno, esto es una enfermedad donde esto se puede llevar a práctica y hay que preguntar al paciente cuáles son sus circunstancias vitales y cuál es el bagaje vital y cultural, cuáles son sus perspectivas de vida teniendo en cuenta el tipo de enfermedad que tiene. Y también, por ejemplo, ¿qué objetivos tiene? No es lo mismo, oye, yo solo quiero moverme de casa, oye, yo quiero seguir viajando porque es una persona que me encanta viajar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. O cuando los pacientes están muy discapacitados, ¿qué piensa el cuidador? Porque necesitas que colabore, ¿no?, en el tratamiento. A nivel de fisioterapia, cuando una persona tiene el problema por el que más la gente pregunta, ¿no?, que es el problema de la marcha, ¿no? Tengo un problema de la marcha, me cuesta más caminar, pues tenemos evidencia que distintas técnicas de fisioterapia, y no solo de fisioterapia, pueden ayudar a las personas a caminar. Y es un trabajo en equipo lo que favorece la mejoría de estos pacientes. Esto es un trabajo reciente, del 2021, que comparaban distintas técnicas para ver cuáles de ellas eran más útiles para mejorar la marcha en pacientes con enfermedad de Parkinson. Lo primero que se ve es que casi todas son útiles. ¿Esto qué significa? Que no todas sirven para todos, que algunas personas se beneficiaban de unas técnicas, otras se beneficiaban de otras, otros posiblemente se beneficiaban de más de una, y que solo en muy pocos casos, aquí lo vemos claro, sintieron los pacientes que la fisioterapia había tenido un efecto negativo sobre su evolución. Y podemos utilizar distintas técnicas. Por ejemplo, lo más clásico es cambiarles el control del contrapeso, aprenderles a hacer un balance mucho mejor, ya sea sin ayudas o ya sea mediante el uso del caminador o mejor uso de la muleta. Pero ya ven que una de las más útiles es la intervención psicológica y mental. Es decir, preparar a los pacientes, sobre todo estos pacientes que tienen mucha ansiedad y que tienen mucho miedo para las caídas, para poder afrontar la marcha, es útil. A lo mejor con técnicas más clásicas, podríamos decir, pero a lo mejor técnicas como el mindfulness pueden ser útiles para preparar este estado mental de los pacientes. La señalización interna, que quizá la gente la conoce más por las siglas en inglés, que tiene que ver mucho, es una técnica que viene mucho del mundo del deporte y que consiste en que los pacientes aprenden a verbalizar ellos interiormente cuáles son los pasos que tienen que hacer, como si hicieran una programación interna, y si lo repiten muchas veces, pues consiguen automatizar mucho mejor los movimientos. Enseñarles nuevos patrones de marcha. Bueno, si no podemos caminar de una manera, vamos a intentar caminar de otra manera, Y entonces esto también puede ser útil en algunos pacientes. Pero, por ejemplo, observar la acción, observar movimiento, ya sea de otras personas o de ellos mismos. Esto con un espejo pueden aprender los pacientes a caminar mejor. Más aún, hoy en día con la tecnología, por ejemplo con la realidad virtual, podemos conseguir al paciente enseñarle a hacer determinados movimientos de una manera segura, sin que tengan ellos que estar en una situación pues, de peligro de caída. Y luego, técnicas como la señalización externa. La señalización externa no es más que poner ritmo. Sabemos que muchos pacientes de Parkinson, si ponemos un ritmo, si ponemos una música, caminan mejor. Realmente los enfermos de Parkinson lo que han perdido es ese ritmo interno. Muchas veces la necesidad, la existencia de un ritmo externo, y eso las técnicas de musicoterapia pueden ser útiles, nos pueden servir para conseguir patrones de movilización mejores. Y antes de pasar a mi compañera, darles también un mensaje de esperanza sobre técnicas, sobre tecnologías que disponemos aquí, que puede ser que sean de utilidad en un futuro próximo en enfermos de Parkinson. Por ejemplo, las técnicas de estimulación no invasiva. Las técnicas de estimulación no invasiva lo que nos ayudan es a modular, a modificar redes neuronales para conseguir mejor los objetivos rehabilitadores. Tenemos evidencia de que en algunos enfermos de Parkinson estas estimulaciones a corto plazo les mejoran la movilidad, y lo que tenemos ahora que investigar y saber en el futuro es de qué manera podríamos conseguir que los efectos no fueran solo de minutos o de horas, sino que fueran unos efectos mucho a más largo plazo. Estamos hablando de técnicas que no requieren cirugía, que son técnicas no invasivas. Pero no solo eso, por ejemplo, esta técnica que se utiliza hoy en día aquí y que está por los organismos, las agencias americanas y europeas aprobado para el tratamiento de la depresión, puede ser útil en pacientes
con Parkinson con depresión refractaria, es decir, depresión que no responde a los tratamientos, para el manejo de ese síntoma específico de la depresión. Y utilizamos estas técnicas de estimulación no invasiva. Y la realidad virtual, que he dicho que últimamente empieza a haber mucha investigación sobre ello y que son técnicas que disponemos ya y que sirven para intentar enseñar a las personas patrones motores nuevos de una manera, además, bastante segura. Y lo más interesante es que quizá en el futuro pues podemos aplicar ambas técnicas en los pacientes de manera concomitante. Tanto la estimulación invasiva como la realidad virtual pues nos dan la facilidad de que se pueden aplicar a la vez. Y yo por ahora no quería decir nada más y doy paso a mi compañera que terminará de tratar otros temas interesantes. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Raúl. Bueno, en principio la intención de lo que os voy a comentar, de la charla, es, por una parte, explicaros cuáles son las alteraciones en la cognición, en la emoción y en la conducta en los enfermos de Parkinson. Y luego, por otro lado, cuál es la relevancia, ¿no?, creemos, ¿no?, del enfoque, ¿no?, multidisciplinar en los pacientes que sufren esta enfermedad, como ya un poco avanzado pues mi compañero, ¿no? Entonces, un poco para que entendamos, ¿no?, cuál es el perfil más o menos específico o más característico, ¿no?, en los enfermos de Parkinson, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente en un 20 o 30% de los casos, en los primeros, cuando aparecen los primeros síntomas, ya hay una alteración cognitiva, ¿sí? Esta alteración cognitiva puede ir ¿no?, en aumento pues a medida que va, ¿no?, evolucionando la enfermedad, o incluso a veces pueden haber estos síntomas cognitivos de forma, digamos, previa, ¿no?, a lo que son los primeros síntomas motores, ¿de acuerdo? Entonces sí que nos encontramos, y tiene mucho que ver, ¿no?, la correlación anatómica, es decir, cuáles son los sustratos anatómicos, qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que hemos estado explicando hasta ahora, cuál es el perfil, ¿no?, qué es lo que habitualmente, obviamente pues esto es algo genérico, ¿no?, pero que habitualmente podemos encontrar. Pues vamos a encontrar dificultades en la atención, ¿no?, en la capacidad de concentrarnos. ¿A qué nos referimos a esto? No es obviamente un déficit en una atención más básica, ¿no?, en la que estamos utilizando ahora, ¿no?, que estamos todos aquí pues escuchando esta conversación, o yo estoy hablando con vosotros, ¿no? Estamos hablando de estadios, ¿no?, más complejos de la concentración, como puede ser la atención dividida o la atención alternante. ¿A qué me refiero? A este momento en que tú tienes que hacer dos cosas a la vez, ¿no?, en las que alternas dos tareas y que hay una que la pierdes, es que hay una que no la puedes ejecutar bien, porque solo puedes prestar atención a esta tarea o vas a acabar haciendo una ejecución mala en esas dos tareas, ¿sí? Luego lo que encontramos, y esto también relacionado, ¿no?, con la patología, porque ya hemos visto, ¿no?, que afecta, ¿no?, en los circuitos subcorticales que van a parar a la corteza frontal, es la función ejecutiva, ¿no? ¿Qué es la función ejecutiva o la disfunción ejecutiva que hablamos, ¿no? Pues un término muy grande, ¿no?, muy amplio, que a lo mejor, ¿no?, podíamos estar hablando horas y horas. De hecho hay, ¿no?, libros dedicados exclusivamente a hablar del funcionamiento ejecutivo. Las funciones ejecutivas para no alargarme, ¿no?, se han definido muchas veces como el director de orquesta del cerebro, ¿no?, el que decide, ¿no?, qué es lo que pasa, qué es lo que para, qué es lo que viene, ¿no? Yo siempre pienso que es lo que nos hace adultos, ¿no? De hecho, tiene sentido. Los lóbulos frontales son los últimos que maduran, ¿no? Empiezan a madurar, ¿no?, cuando nacemos, y no acaban de madurar hasta los 21 años. Son los que nos dan la capacidad para planificar, para organizarnos, para que podamos tomar una decisión lo más adecuada, para que regulen nuestro comportamiento, ¿sí? Para que nos digan, uy, ahora aquí no te puedes comportar así, uy, frénate. Esta conducta, ¿no?, que poco a poco tu cerebro va modelando, ¿no?, cuando vas creciendo. Esto también tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Tiene esta parte más cognitiva, de la planificación, de todo esto, pero también tiene esta parte de regular nuestra conducta, controlar nuestros impulsos, ¿vale? Por otro lado, también encontramos este enlentecimiento, ¿no?
Esto suele pasar en todas las alteraciones que son subcorticales, que, bueno, la velocidad de la información en el cerebro, las vías subcorticales suelen tener también esta implicación en llevar la información de arriba a abajo y de lado a lado, es decir, no en todo el cerebro. Pues claro, como esto está alterado, pues también todo es más lento. También vamos a encontrar problemas de memoria, pero ojo allí, no serán problemas de memoria habitualmente en que haya un problema en el almacén de la memoria. A mí me gustaría hacer un inciso para que entendamos un poquito cómo funciona la memoria. ¿Cómo funciona la memoria? La memoria, el primer paso que tenemos que tener bien es la atención, ¿no? Es decir, para que nos funcione bien la memoria tenemos que estar atentos, tienes que estar pendientes, ¿no?, de la información que tenemos que almacenar. Ahora, por ejemplo, ¿no?, de todos los que estáis aquí, pues a lo mejor hay alguien, no hace falta que lo digáis, que está pensando en la lista de la compra, ¿no? Ostras, después cuando vaya aquí, pues probablemente cuando le pregunten, oye, ¿qué estaba explicando sobre la memoria? Uy, pues no me acuerdo, pero no, esa persona no es que no se acuerde porque tenga ningún problema de memoria, es que en ese momento estaba pensando en otra cosa, que no pasa nada, que nos pasa a todos, eso de pensar en otras cosas. O sea que el primer paso es estar pendiente de esa información, luego es entenderla. ¿Sí? Cuando es una información muy fácil, muy familiar, muy básica, es mucho más fácil luego poderla guardar en nuestro cerebro. Contra más compleja, más difícil, también porque nos cuesta más relacionarla con otros aprendizajes, ¿de acuerdo? Entonces la tenemos que entender, luego la tenemos que guardar en una cajita, tiene que estar allí esa información. Y luego tenemos que acordarnos en el momento adecuado, es decir, si yo pienso que luego tengo que ir a recoger X cosa, esto es todo este proceso que os he dicho, pero cuando pase por delante de la tienda que tengo que recoger, me tengo que acordar, ¿sí? Eso es la recuperación. Y este último paso es el que suele estar afectado en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿sí? Habitualmente, cuando tú les das una pista y les dices, oye, pero tú no tenías que... ¡Ah! Sí, tenía que recoger esto. La cajita está, ¿sí? Está allí, pero nos cuesta acceder allí, ¿de acuerdo? Luego las funciones visoespaciales. También, por lo que os comentaba, y me repito, ¿no?, por el tema de cuáles son las zonas del cerebro que se alteran, suelen afectar esto. ¿Qué son las funciones visoespaciales? Aquí utilizamos así unas palabrejas un poco esto, pero bueno, intento explicar. Es decir, es aquel razonamiento que te sirve para entender, por un lado, cómo tu cuerpo, ¿no?, se integra en el espacio, cuáles son las distancias, cómo los objetos, ¿no? Es decir, la explicación básica sería hacer un puzzle, ¿no? Cómo encajas estas piezas, o aparcar, es decir, este momento en que tú tienes que abstraer, entender el objeto, cuando se rota mentalmente, cómo va a quedar ese objeto. Estas funciones también suelen estar alteradas. Y luego el lenguaje. El lenguaje, no vamos a encontrar problemas graves de comprensión ni transformaciones afásicas, que les llamamos, es decir, que esté el lenguaje comprometido a nivel gramatical o que transformen las palabras. Vamos a encontrar sobre todo dificultades de acceso al léxico, es decir, de encontrar la palabra adecuada. ¿Cómo se llama esto? No, o decir una palabra por otra. Esto también les puede pasar. Es habitualmente lo que nosotros llamamos una anomia. Es como que se pierde, ¿no?, muchas veces las palabras y tienen que ir a buscar otra, o te dicen una palabra, pues eso o aquello, o a eso que, ¿no?, pero sin encontrar la palabra target, que esto también nos pasa a todos, pero de manera mucho más frecuente, hasta el punto de que muchas veces les cuesta denominar incluso cuando tú les presentan esta imagen. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta, y tampoco no voy a entrar porque esto es de una complejidad, ¿no?, que hay pacientes en que los síntomas cognitivos, ¿no?, van a ser muy graves, y que entonces vamos a hablar de la entidad de la demencia, ¿sí? Una demencia por enfermedad de Parkinson, ¿sí? Esto muchos autores lo consideran como incluso, ¿no?, una entidad clínica diferente. Yo no voy a entrar en esto, pero más que nada para que nos hagamos una idea. Aquí la Sociedad de los Trastornos de Movimiento americana hizo pues también unos criterios diagnósticos para separar lo que sería el deterioro cognitivo leve asociado a la enfermedad de Parkinson, y luego también hizo unos criterios diagnósticos para entender un poquito cuál era la demencia por enfermedad de Parkinson, ¿sí? Como a modo así de resumen, la diferencia sería sobre todo cuando estos síntomas cognitivos tienen una implicación en las actividades de la vida diaria del paciente, cuando esto afecta su funcionalidad, ¿sí?
cuando la alteración cognitiva afecta la capacidad de toma de decisiones, de incluso de las actividades más básicas de la vida diaria. Vale. Todo esto, yo siempre pienso que los humanos nos encanta ponerle nombre a todo, separar las cosas como si fueran cosas, bueno, totalmente distintas, ¿no? Y hablamos de la cognición y de lo motor y de la conducta como si fueran cosas, ¿no? Totalmente separadas, que no sé qué manía tenemos en estas cosas. Bueno, todo esto forma parte de un todo, ¿sí? De nosotros, que somos un todo, ¿no? El ser humano es un todo y todo esto está junto, ¿no? Entonces, obviamente, los síntomas cognitivos, las alteraciones cognitivas van a tener una influencia en los síntomas motores. Uno de los aspectos que también es característico en los trastornos motores de la enfermedad de Parkinson es el freezing of gait, sería el congelamiento, ¿no? Es ese momento en que el paciente quiere andar, pero no puede, se ha quedado, ¿no?, un poco bloqueado. Esto suele pasar porque pues quizá en ese momento pues tiene que pasar por un sitio estrecho, o porque alguien le ha dicho algo, o porque hay simplemente un patrón de señales que separan, ¿no? No sé si os acordáis de una película, no es muy rigurosa a nivel científico, pero vi una película que se llama Despertares, que salía, creo que era Robert De Niro, ¿no? Y hay una escena, ¿no?, en que va andando y se para, y se quedan paradas, hasta que descubren que es porque las rajolas, que no sé cómo se dice en baldosas, perdón, ya no están pintadas. Y se queda allí hasta que lo ven. Pintan las baldosas. ¿Sí? Es una ficción, ¿sí? Las cosas no son tan así, pero para que entendáis cuándo pasa esto. Claro, esto tiene que ver mucho con, y se ha visto, y hay muchísimos estudios, aquí os nombro alguno de ellos, en que esta disfunción ejecutiva, esta incapacidad para planificar, esta dificultad en hacer una doble tarea, ¿no? Es decir, yo estoy andando, pero veo algo que me llama la atención y ya soy incapaz de seguir andando, porque hay eso que me ha llamado la atención y yo ya no puedo volver a ese movimiento, ¿de acuerdo? Y además también las alteraciones visoespaciales, el hecho de no saber bien qué distancia, también es muy típico que se vayan a coger, ¿no?, y que no se cojan donde se tienen que coger porque no han calculado bien la distancia y en ese momento ya no saben si van a pasar, si no van a pasar, y si eso es demasiado estrecho, si eso está demasiado lejos. Y esas alteraciones cognitivas van a influir muchísimo y es importante también, ¿no?, conocerlas e intentarlas tratar para intentar también ayudar, ¿no?, al trabajo de fisioterapia. Entonces, hay que conocerlas, incluso introducir según qué cosas respecto a estas alteraciones dentro del trabajo de fisioterapia. ¿Vale? Luego, como ya ha mencionado pues mi compañero, las alteraciones, ¿no?, emocionales están muy presentes, ¿no? Alrededor de un 40% de las personas, ¿no?, con enfermedad de Parkinson tienen depresión. Obviamente esta depresión es muy característica, ¿no? Es muy característica porque es mucha como tristeza, como un sentimiento como de desesperanza hacia el futuro, ¿no?, como disforia, bastante incapacidad, pues ya no disfruto de nada, no es anedonia. Obviamente hay una parte de esta depresión que tiene que ver con el trastorno adaptativo a la enfermedad. Pero hay otra parte que también es muy orgánica, es decir, que la propia enfermedad nos está creando esta depresión por culpa de este déficit dopaminérgico y cómo esto influye, ¿no?, en todo el equilibrio de los neurotransmisores de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? También la ansiedad. También la ansiedad es una de las alteraciones emocionales muy frecuentes, incluso con ataques de pánico. Suele a veces pasar en un porcentaje muy elevado en los periodos. Es una enfermedad que tiene esos periodos on-off, ¿no? Y en el momento off, ¿no?, cuando ya digamos ya no hay, ¿no?, está en este periodo pues más bajo, suele ser cuando hay más ansiedad, ¿de acuerdo? Y luego la apatía, ¿no? La apatía, que es esta falta de iniciativa, ya no tengo ganas de nada, ya no solo no tengo ganas de nada, sino es que ya ni se me ocurre, no tengo esta autoactivación, ya no tengo objetivos de, voy a hacer esto, ¿no? Ya no es que no me apetezca. En este caso también observamos, por un lado, ¿no?, todo lo que tiene que ver con que esa persona pues se está encontrando con una situación no agradable,
sí, con un trastorno adaptativo a todo esto, pero por otro lado hay una gran parte de esta apatía que también es propia de la misma enfermedad, es decir, así como nos altera, ¿no?, el movimiento, también nos altera el estado de ánimo, la propia enfermedad, ¿sí? Luego tenemos esto ya ha avanzado antes mi compañero, el tema de la importancia de la buena regulación farmacológica, ¿sí? El Parkinson es algo que tiene que ver con un déficit, una desregulación de la dopamina, y cuando hay esta desregulación de la dopamina pueden surgir, ¿no?, problemas en el control de impulsos, ¿no? Desde incluso gente que nunca había pasado nada y que de repente, pues, ¿no?, se pone a jugar a las máquinas, ¿no? O incluso el punding. El punding es necesidad de hacer cosas, de, pues, monto y desmonto máquinas, o deshago la manta y la vuelvo a hacer, y, ¿no?, sin ningún tipo de es decir, objetivo, es decir, lo hago y lo deshago, pero como algo como compulsivo, ¿sí? Es esta necesidad de hacer estas cosas, esta obsesión, que hasta que no hago esto, hasta que no paro, no puedo seguir adelante, ¿vale? Y luego, en menor frecuencia, pueden aparecer otros trastornos neuropsiquiátricos, como pueden ser los delirios más bien celotípicos, desconfianza hacia el círculo de familiares, y también las ilusiones o las alucinaciones visuales, ¿vale? Y ahora os voy a presentar a María. María tiene 72 años, está casada con Alfredo, tiene 2 hijas y tiene 5 nietos. A María le encanta tejer. Les hace unas bufandas, unos jerseys a los nietos preciosos. Le encantan los boleros, sobre todo si pueden ser de Antonio Machín. Sí, seguro que conocéis alguno, ¿no? Nos pondríamos a cantar aquí todos, ¿verdad que sí? Le gusta mucho los viernes por la tarde irse a jugar a cartas con sus amigas. Tiene un grupito de amigas. Antes se van a la granja, se hacen unos chocolates con churros y luego se van al club social a hacer su partidita de cartas. Le encanta viajar. Le gusta muchísimo viajar, sobre todo si es paisaje, naturaleza, ver montañas, lagos, mar, ¿sí? No le gustan las grandes ciudades a María. Pero lo que más le gusta es estar en su casa, con sus nietos, con sus hijos, y hacer comidas, y que vengan a casa, y prepararles los platos que ella mejor sabe cocinar. Pero desde hace unos meses que María tiene un temblor en la mano, en una mano. Y ya le cuesta un poco tejer, a veces no coge bien la aguja. Y últimamente ya no teje, ya no lo está haciendo, ya no le apetece. Ha dejado de escuchar música, porque a veces cuando se pone con la música, Alfredo la arranca del sofá y se ponen a bailar, pero a veces la gira tan de repente que ya se cae, porque estos giros no le van bien. Ya no va a jugar a cartas, porque le da vergüenza lo del temblor, no quiere que nadie le vea cómo le tiemblan las manos cuando está sosteniendo las cartas. Ya el temblor pasa también a la otra mano, le cuesta caminar, ya no le apetece salir, ya no quiere viajar. Y desde últimamente, eso de que vengan todos en casa, hacer comida para todos, ir a comprar, pensar en qué hacer, el ruido de los niños, ya no le apetece. María está preocupada, Alfredo está que no sabe qué hacer. María siempre ha sido el pilar de la casa, la matriarca, esa persona que lo lleva todo. Pues Alfredo coge a María y se la lleva al neurólogo. Porque él ya ve que hay algo ahí que no pasa. Al neurólogo le explica todo esto que le está pasando a María y el médico dice, pues sí, Alfredo, esto puede ser Parkinson. Hacen unas pruebas, una neuroimagen específica y se confirma el diagnóstico y empiezan con el tratamiento con una restitución de la levodopa, de la dopamina con levodopa. Y parece, ¿no?, que también los síntomas motores van a mejorar y el médico neurólogo además los deriva al fisioterapeuta. ¿Para qué? Para que María empiece a hacer ejercicios y María ya no se atranca tanto porque le ayudan a compensar esto, a hacer los pasos más largos, a aguantar mayor distancia y además
¿no? Le ayudan a entender que a lo mejor para las grandes distancias tendrá que coger alguna ayuda técnica, ¿sí? Luego el médico neurólogo también lo deriva al neuropsicólogo, porque ya ve en la visita que María se atabala, ¿no?, cuando vienen todos a casa, que ya no es la misma, que ya no sabe cocinar según qué recetas, ¿sí? Que está deprimida, que está triste, que no le apetece hacer muchas cosas, ¿sí? El neuropsicólogo le hace una exploración. Salen esas cosas que hemos comentado antes, ¿no? Ese perfil cognitivo, ese déficit de atención, ¿sí? El neuropsicólogo le recomienda que haga pues un programa informatizado, el GNPT, por ejemplo, que es el que tenemos aquí en la casa, pero además intenta trabajar con María. Él que entienda sus emociones, que las reconozca, que las valide, porque que esté triste también es normal, ¿sí? Que entienda que tiene que estar triste, pero que tiene que intentar, ¿no?, vencer a la tristeza, intentando mejorar cosas en su día a día. Aún así, el ánimo de María está tocado y la deriva al psiquiatra para que ponga una pequeña medicación que le ayude con estos pequeños momentos de ansiedad que tiene y con este ánimo más depresivo. María empieza a notar que ella no tiene la misma manera de hablar y empieza a ir a la logopeda. ¿Para qué? Para que haga ejercicios en casa para intentar reforzar esta musculatura, para intentar prevenir esta disartria, que sería el problema que puede tener hablar, y también para prevenir la disfagia. Le ayuda a entender cómo tiene que beber en sorbos pequeños, ¿sí?, para que no sea tragante. Y luego entra el musicoterapeuta, porque María ya tiene una marcha muy cortita, pero por ejemplo con la terapia, que, ¿no?, el Rhythm Auditory, ¿no?, Stimulation, y con sus boleros del machín puede tener estos ritmos que le ayudarán a dar estos pasos como a ella más le gustan. Y luego el terapeuta ocupacional, que le va a ayudar a adaptar su casa. Les ha dicho Alfredo que se tienen que cambiar de lado de la cama porque el baño está mucho más cerca. Y Alfredo dice, hombre, pues si toda la vida hemos vivido así. Bueno, Alfredo, a ver, vamos a ponerle las cosas fáciles. Vale, le ha puesto una barandilla, le ha puesto el sofá un poquito más alto, le ha puesto ejercicios para mejorar esta mano que cada vez le cuesta más mover. Le ha aconsejado también unos cubiertos especiales para que no pueda temblar y le ha comprado unas cositas para poner las cartas y que pueda volver a ir con las amigas sin miedo a que le tiemblen las manos. No sé si os habéis fijado que María estaba en blanco y negro, pero entre todos le hemos vuelto a dar el color. Y no solo a ella, sino a la familia. Porque el médico neurólogo le ha explicado a la familia qué es el Parkinson, qué es lo que tienen que explicar, porque el fisioterapeuta les ha explicado cómo ayudarla a levantarse, qué hacer cuando se queda ahí parada, que no puede ni para adelante ni para atrás. Y el neuropsicólogo les ha dicho, oye, vamos a adaptar las cosas, ¿sí? Si ella no puede ir a un camino de montaña, vamos a ir con una silla de ruedas, vamos a buscar caminos adaptados en la montaña que hay, incluso en el Pirineo. Y en vez de hacer las comidas a casa, preparar un picnic, porque ella va a estar en la naturaleza y el ruido de los niños no le va a molestar como cuando está dentro de casa y va a poder disfrutar de sus nietos otra vez. Y pedirle que os haga, que teja. Decirle, necesitamos una bufanda, ¿sí? Y en vez de tejer con media, que lo haga con ganchillo, porque con una mano a mano se apoya mejor. Y este tipo de abordaje, y juntamente con el psiquiatra, y con las pautas del logopeda, de ojito, vigilar, cuando veáis que toser, lo tenemos que mirar, y con las pautas del terapeuta ocupacional, no solo vamos a trabajar con María, sino con su familia. Porque sabemos, y esto sí que lo sabemos, del cierto, que el abordaje tiene que ser tanto con el paciente como con la familia, y es igual de importante. Disculpadme si os digo que el caso de María es ficticio. No me lo tengáis en cuenta, no os enfadéis conmigo, pero entenderéis que no puedo aquí explicar la historia privada de nadie. Pero no es bien cierto, ¿sí? Porque en el caso de María nos hemos basado en la evidencia científica. Todas las cosas que hemos dicho que se han trabajado con María tienen una evidencia científica. Lo podéis ver, aquí hay unos cuantos artículos que nos hablan de
¿no? La importancia de la fisioterapia, de la musicoterapia, de la logopedia, de la neuropsicología, ¿sí? Y no solo nos hemos basado en la evidencia científica, sino en pequeños trocitos de vida de todos los pacientes que nosotros hemos tratado durante todos estos años a través de un abordaje multidisciplinar. También hay que tener en cuenta que algunos de estos pacientes a lo mejor no presentan un patrón típico, ¿no?, de Parkinson, ¿no? El Parkinson a veces tiene un perfil muy típico y a veces tiene un perfil un poquito atípico. Y yo creo que aquí, Raúl, nos puedes volver a ayudar, ¿verdad que sí? Sí, ya estamos terminando, pero como decía mi compañera, quería recordar, porque a veces a lo mejor algunas personas que nos están oyendo pues dicen, yo no tengo una enfermedad de Parkinson, me han dicho que tengo algo que se parece a la enfermedad de Parkinson. Y esto es un reto, porque tenemos una serie de enfermedades, aquí he puesto el nombre de algunas de ellas, que las llamamos parkinsonismos, porque son enfermedades que tienen algunos síntomas como los de la enfermedad de Parkinson, pero no son enfermedad de Parkinson. Hoy en día es un problema, porque todo esto que hemos hablado de los medicamentos, de los tratamientos, pues en estos pacientes no suele ser perdón, de gran utilidad. Y habitualmente en la mayoría de estos casos el pronóstico es peor. Y en la rehabilitación pues sí que puede ser una herramienta útil para intentar mejorar la calidad de vida, pero por desgracia no somos del todo eficaces ni farmacológicamente ni en la rehabilitación pues para mejorar mucho el pronóstico a largo plazo de estas enfermedades. Y esto es la última diapositiva, pues quería hacer un breve corolario con 4 puntos que yo creo que nos tendríamos que quedar de la charla y que son los principales que queríamos destacar mi compañero y yo. Lo primero, bueno, la enfermedad de Parkinson, como hemos explicado, es una enfermedad muy frecuente, con alto impacto personal, familiar y social, que aunque los síntomas motores es por los que todo el mundo reconoce la enfermedad, pues podemos encontrar otras esferas afectadas y sobre todo hemos recalcado aquí las esferas cognitivas y las esferas emocionales. Que hoy en día solo disponemos de tratamiento sintomático, ojalá aparezca pronto tratamientos que frenen o incluso hagan que la enfermedad pues pueda retroceder, podríamos decirlo así, pero que un buen seguimiento farmacológico es imprescindible. Sin un buen seguimiento farmacológico las cosas no van bien, pero no es suficiente. Se necesitan abordar de manera íntegra los otros problemas que hemos comentado de la enfermedad. Y que por lo tanto un abordaje en equipo, centrado en el paciente, mejora la calidad de vida, la sintomatología de las personas de la enfermedad de Parkinson y ayuda tanto al paciente como a la familia a abordar mucho mejor la enfermedad. Y con esto yo creo que ya hemos acabado.